Aleluya. Abre mis ojos, Señor Dios. Abre mis ojos, Señor, sé, yo quiero verte. Yo quiero verte. Bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Este es el pastor José David Vélez y en la tarde de hoy les voy a hablar sobre un tema bien interesante que tiene que ver con milagros, cómo obtener un milagro en tu vida. Y hay una receta que nos da la Escritura de cómo obtener un milagro y hay 4 pasos que necesitamos pasar por ellos para poder recibir este milagro. Estoy hablando acerca de cualquier milagro que tú quieras en tu vida. Y la receta es sencilla, es básica. Es, por ejemplo, oír la palabra de Dios, creer la palabra, confesarla con tu boca y tomar acción. Y de eso es que estaremos hablando hoy referente a los milagros. Primeramente, ¿qué es un milagro? Un diccionario bíblico da la siguiente definición. Un milagro es un evento extraordinario, el cual es el resultado directo de la intervención divina. Eso básicamente es un milagro. La Biblia nos da evidencia confirmando pactos que Dios ha hecho con el hombre y la confirmación de esos pactos nosotros la entendemos como milagros. Uno de esos hechos lo encontramos en el desierto cuando Moisés vio la zarza ardiendo, la zarza que ardía y no se consumía. Y eso fue un milagro que Dios hizo para llamar la atención de Moisés, para poder darle a Moisés el mensaje que Moisés necesitaba escuchar para poder capacitar a Moisés para librar a su pueblo Egipto de la opresión. También otra cosa que podemos entender es, por ejemplo, cuando Dios celebra juicios. Muchas veces Dios lo hace a través de milagros. Y como estábamos hablando de Egipto, cuando el Señor liberó al pueblo de la esclavitud de Faraón, ocurrieron 10 plagas. 10 plagas vinieron en sucesión que devastaron el país de Egipto y cada una de esas plagas fue un milagro que Dios hizo dirigido especialmente en contra de los dioses de Egipto, porque los egipcios tenían muchos dioses, era una comunidad muy idólatra y Dios obró a través de milagros para no solamente arruinar la economía del país, sino para tomar venganza en la idolatría del país. También otro tipo de milagro puede ser cuando Dios interviene en forma directa o personal. Y eso nosotros lo vemos muy seguido en la Escritura. Y por ejemplo, te quiero mencionar brevemente 2 ocasiones. Una es los 3 jóvenes hebreos que fueron echados en el horno de fuego. Dios obró poderosamente y después que ellos fueron echados en el horno de fuego, la Escritura nos dice que el rey vio 4 hombres y habían echado 3. Y entonces él dice que el 4.º hombre parecía al hijo de los dioses. Dios usó un milagro, Dios hizo un milagro allí para no solamente salvar a aquellos jóvenes que cuando fueron sacados del horno, ni aun sus ropas olían a fuego, sino que también ese milagro fue para toda la nación de Babilonia, para el faraón y todo su séquito, para demostrar que había un solo Dios. En el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, los milagros son centrales en el entendimiento de la obra de Jesús estableciendo su iglesia. Nosotros, como vemos, desde el nacimiento de Jesús, durante su ministerio, durante sus 3 años y medio de ministerio, el ministerio de Jesús estuvo continuamente basado en milagros. De hecho, nosotros vemos que antes de comenzar su ministerio, Jesús hace un milagro en las bodas de Caná de Galilea, cambiando el agua en vino.
Luego también nosotros vemos que el libro de Marcos nos indica que cuando Jesús regresó del desierto, Él fue a la sinagoga y allí en la sinagoga Él hizo un milagro. Él liberó a un endemoniado que estaba allí. Así que a partir de ese momento continuamente el ministerio de Jesús estuvo basado en milagros, continuos milagros, prácticamente casi a diario. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 12, verso 12, refiriéndose a esto: con todo esto, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, en señales y en prodigios y en maravillas. La palabra más usada en el Nuevo Pacto para referirse a milagro o milagros es la palabra dunamis, que es de donde surge la palabra dinamita. Y esta palabra dunamis significa lo siguiente, tiene varios significados como eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, poder, poderosamente, potencia y potestad. El griego también traduce otras palabras similares como señales, milagros y maravillas. Por ejemplo, en Marcos capítulo 16, verso 17, cuando nuestro Señor Jesús está hablando, Él usa la palabra semeía y es traducida como señales, refiriéndose a milagros y a señales que los creyentes harán. Y esto, si tú lo buscas en una concordancia bíblica Strong, es el número 4592, y esta palabra semeía significa casi literalmente algo sobrenatural, un milagro, una señal. Volviendo nuevamente a la palabra dunamis, esta palabra griega puede interpretarse como energema, y energema significa la acción u operación de milagros. De ahí, de esta palabra energema, viene la palabra energía. Esto también puede interpretarse como que alguien tiene energía trabajando en milagros. También esta palabra griega proviene de otra que nosotros llamamos eulogía, eulogeo en griego, lo cual quiere decir invocar una bendición. Entonces tenemos que dunamus o dunamis también se refiere a un obrador de milagros. También en el Nuevo Pacto se puede referir a un testamento vivo. El Nuevo Pacto insinúa, y esto es bien importante, bien interesante, que nosotros los creyentes representamos una especie de UPS, del servicio de entrega UPS, porque nosotros andamos cargando un paquete para ser entregado a alguien. Eso es lo que el UPS hace. Ellos entregan paquetes y nosotros estamos cargando el paquete de Dios. Nosotros estamos cargando el dunamus de Dios. Y ese dinamus o dunamus es para ser entregado a otra persona. Y quiero hacer una pausa en este momento para que el pueblo entienda que no solamente estamos hablando de personas cristianas que están esperando un milagro, estamos hablando aún de personas que todavía no han conocido al Señor y no han entregado sus vidas al Señor, pero que necesitan un milagro en su vida y el Señor está dispuesto a hacer ese milagro. Así que tú que me estás mirando en este momento, si eres uno de los del segundo grupo, presta atención, porque siguiendo estos pasos tú puedes obtener el milagro que estás buscando en tu vida. El dunamus que estamos hablando, Dios lo ha puesto en nosotros.